La noche en que escuché aquellas cadenas bajo las calles de Guanajuato, entendí que no debía estar allí, porque algo imposible estaba ocurriendo delante de mí y aún así seguí avanzando. Han pasado varios años desde entonces, pero todavía recuerdo el frío que sentí al entrar en aquel callejón estrecho mientras sostenía mi cámara. En ese tiempo era estudiante de historia y preparaba una investigación sobre la arquitectura colonial del centro histórico. Mi intención era sencilla: fotografiar fachadas antiguas durante la madrugada para evitar turistas y tráfico. Creía que conocería mejor la ciudad observándola cuando todos dormían. Nunca imaginé que terminaría encontrando algo que aparecía en fotografías tomadas durante décadas y que nadie parecía capaz de explicar de forma convincente. Llegué a Guanajuato durante la temporada seca. Rentaba un cuarto modesto cerca del centro y pasaba los días revisando archivos, mapas antiguos y registros parroquiales. Por las noches caminaba con mi mochila, un trípode y una cámara digital relativamente buena para mis posibilidades. Me fascinaba la manera en que las luces amarillas iluminaban las fachadas de cantera y proyectaban sombras largas sobre los callejones. La ciudad parecía transformarse después de medianoche. Los sonidos de los bares desaparecían poco a poco y quedaban únicamente algunos pasos aislados, el eco lejano de un automóvil y el murmullo del viento que descendía entre las construcciones antiguas. Todo parecía normal. Todo tenía una explicación lógica. Al menos eso creía en aquellos primeros días. Una madrugada decidí explorar una zona cercana a varios túneles históricos. Había leído que algunos de esos pasajes se construyeron para controlar inundaciones y posteriormente fueron adaptados para el tránsito urbano. El aire allí era más frío que en otras partes del centro. Mientras caminaba observé detalles que normalmente pasaban desapercibidos durante el día. Puertas de madera desgastada, balcones oxidados y pequeñas ventanas protegidas por barrotes antiguos. Tomé decenas de fotografías. Al revisar algunas imágenes en la pantalla de la cámara, noté algo extraño. En una toma realizada apenas unos minutos antes, aparecía una figura al fondo de la calle. Parecía una persona usando ropa antigua. Pensé que simplemente era un habitante local cruzando el encuadre en el momento exacto. Continué trabajando sin darle demasiada importancia. Sin embargo, cuando amplié la fotografía descubrí que aquella figura vestía algo parecido a una túnica oscura. La resolución no permitía distinguir el rostro, la iluminación era deficiente y la distancia considerable. Mi explicación fue inmediata. Seguramente se trataba de una sombra, un efecto de movimiento o alguna persona participando en una actividad cultural. Guanajuato está llena de tradiciones, estudiantinas y eventos históricos. Aún así, una sensación incómoda permaneció conmigo mientras regresaba a mi habitación. No era miedo. Era la impresión persistente de que había capturado algo fuera de lugar. Algo que no coincidía con el entorno moderno que rodeaba aquella calle silenciosa. Durante los siguientes días seguí recorriendo la ciudad. Caminé por plazas conocidas, callejones estrechos y zonas menos visitadas por turistas. Los comerciantes locales comenzaban sus actividades temprano y algunos ancianos pasaban horas observando el movimiento cotidiano desde bancas o puertas antiguas. En una pequeña fonda escuché por primera vez una conversación que llamó mi atención. Dos hombres hablaban sobre ciertas madrugadas en las que era mejor no caminar cerca de determinados túneles. No mencionaban fantasmas ni cosas sobrenaturales. Hablaban con la naturalidad con la que alguien comenta el clima. Cuando les pregunté a qué se referían, intercambiaron una mirada incómoda y cambiaron de tema. Aquella reacción despertó mi curiosidad más que cualquier historia paranormal. Esa misma semana conocí a un taxista que llevaba décadas viviendo en la ciudad. Durante uno de mis recorridos nocturnos le comenté que estaba fotografiando edificios coloniales. El hombre asintió y me preguntó si también fotografiaba los túneles. Le respondí que sí. Entonces dijo una frase que todavía recuerdo perfectamente. Si escuchas cadenas debajo de la calle, mejor regresa por donde viniste. Lo dijo sin sonreír, sin dramatismo, como si se tratara de una recomendación práctica. Cuando intenté profundizar en el tema, simplemente encogió los hombros. Antes de dejarme cerca del centro, agregó que no era el primero que preguntaba por eso.
Aquella fue la primera validación real que recibí sobre algo que hasta entonces parecía una simple coincidencia. La ciudad empezó a revelarme pequeños detalles inquietantes. Varias personas evitaban ciertos temas cuando hablaba de fotografías tomadas durante la madrugada. Un encargado de una tienda antigua me comentó que había imágenes que era mejor no conservar. Una mujer mayor que vendía recuerdos religiosos me dijo que algunas calles tenían horarios que no aparecían en ningún mapa. Aunque sus comentarios eran ambiguos, todos compartían una característica común. Hablaban como si existiera un fenómeno conocido pero raramente discutido en voz alta. Nadie utilizaba palabras espectaculares. Nadie describía monstruos o apariciones evidentes. Esa normalidad era precisamente lo que más me perturbaba. Las advertencias parecían formar parte de una tradición silenciosa transmitida entre generaciones. Una noche terminé fotografiando cerca de un callejón poco transitado que conectaba con una zona de antiguos accesos subterráneos. El lugar estaba iluminado únicamente por algunos faroles de luz amarillenta. La temperatura había descendido considerablemente. Mientras ajustaba el trípode, escuché un sonido lejano que no pude identificar de inmediato. Provenía de alguna parte bajo la ciudad. Sonaba como metal rozando piedra. Duró apenas unos segundos. Me quedé inmóvil intentando reconocerlo. Después desapareció. Pensé que tal vez provenía de trabajos de mantenimiento o de algún vehículo circulando por los túneles. Aquella fue la primera aparición del patrón que marcaría todo lo que ocurrió después. En ese momento era tan ambiguo que resultaba fácil ignorarlo. Al revisar nuevas fotografías encontré algo que volvió a inquietarme. En 3 imágenes tomadas en lugares distintos, aparecía una figura similar a la de la primera fotografía. La ropa parecía antigua. La postura era rígida. Nunca estaba en el centro del encuadre. Siempre aparecía al fondo, parcialmente oculta por sombras o elementos arquitectónicos. Ninguna fotografía había sido tomada el mismo día. Comencé a comparar detalles y descubrí que la silueta parecía exactamente la misma. Me convencí de que estaba buscando patrones donde no existían. El cerebro humano suele hacerlo. Sin embargo, mientras intentaba racionalizarlo, noté que ninguna imagen mostraba claramente el rostro de aquella persona. Era como si la oscuridad lo cubriera deliberadamente. La situación se volvió más extraña cuando decidí revisar archivos fotográficos históricos. Un profesor de la universidad me facilitó acceso a una colección de imágenes antiguas relacionadas con el centro de Guanajuato. Mi intención era estudiar cambios arquitectónicos. Mientras observaba fotografías tomadas décadas atrás, encontré una imagen que me hizo detenerme. Al fondo de una calle, aparecía una figura con características muy parecidas a las que había capturado. Pensé que era una coincidencia. Después encontré otra, y otra más. Algunas fotografías tenían más de 50 años. Las figuras estaban allí, siempre lejanas, siempre borrosas, y siempre usando vestimentas que parecían pertenecer a otro siglo. Mostré mis hallazgos al encargado del archivo. El hombre observó las imágenes durante varios segundos. Su expresión cambió ligeramente. Luego cerró la carpeta y me dijo que varios investigadores habían notado cosas parecidas. «Eso siempre ha pasado aquí», comentó con una tranquilidad inquietante. No ofreció explicaciones. Tampoco parecía sorprendido. Cuando le pregunté por qué nadie hablaba del asunto, respondió que algunas historias permanecen porque la gente deja de discutirlas. Aquella fue la segunda validación clara. Salí del edificio con una sensación incómoda en el estómago. Ya no estaba investigando únicamente arquitectura. Sin darme cuenta, comenzaba a seguir el rastro de algo mucho más difícil de comprender. Las madrugadas siguientes estuvieron marcadas por una vigilancia constante que no lograba explicar. Cada vez que caminaba por ciertas calles tenía la impresión de ser observado. No veía a nadie. No escuchaba pasos cercanos. Sin embargo, mi cuerpo reaccionaba. Los músculos de la espalda se tensaban. Mi respiración se volvía más superficial. En más de una ocasión me detuve para mirar detrás de mí. Siempre encontraba calles vacías, fachadas inmóviles y ventanas oscuras. Empecé a dormir peor. Soñaba con corredores estrechos y túneles interminables. En aquellos sueños escuchaba un sonido metálico lejano que se acercaba lentamente.
Al despertar, el recuerdo permanecía durante horas, como si mi mente intentara advertirme de algo que todavía no comprendía. Todo cambió durante una sesión fotográfica cerca de medianoche. Había colocado la cámara frente a una calle empedrada con una ligera pendiente. El aire olía a humedad y piedra fría. Mientras preparaba una toma, escuché nuevamente el sonido de cadenas. Esta vez era mucho más claro. Provenía del subsuelo. El eco metálico avanzó lentamente bajo mis pies. Sentí una vibración leve en el pavimento. No fue imaginación. La percibí claramente a través de las suelas de mis zapatos. Permanecí inmóvil observando la oscuridad. El ruido se detuvo de golpe. Entonces noté algo al final de la calle. Varias siluetas permanecían quietas cerca de una curva. No podía distinguir detalles, pero estaba seguro de que unos segundos antes no estaban allí. El miedo apareció por primera vez de forma real. Levanté la cámara y tomé varias fotografías rápidas. Cuando revisé las imágenes, observé una fila de figuras oscuras. Parecían personas vestidas con túnicas largas. La distancia era considerable, pero había demasiadas para tratarse de una coincidencia. Miré nuevamente hacia la calle. Las figuras seguían allí. Ninguna se movía, ninguna hablaba. La iluminación amarillenta apenas alcanzaba sus contornos. Sentí como la temperatura descendía bruscamente. Mis manos comenzaron a sudar. Decidí guardar el equipo y retirarme. Cuando levanté la vista por última vez, la calle estaba vacía. Aquello constituyó el primer momento de terror real. Algo había estado a menos de 3 metros de la curva donde debía pasar para salir. Pasé los siguientes días intentando encontrar explicaciones razonables. Consideré grupos religiosos, representaciones históricas, errores visuales y hasta posibles bromas locales. Ninguna hipótesis explicaba la desaparición repentina de las figuras. Tampoco justificaba que aparecieran repetidamente en fotografías separadas por décadas. Mi obsesión comenzó a crecer. Revisaba imágenes durante horas. Comparaba sombras, posiciones y detalles arquitectónicos. Entre más investigaba, más evidente se volvía un patrón perturbador. Las figuras parecían desplazarse siguiendo determinadas rutas. Varias coincidían con antiguos caminos utilizados durante la época colonial. La idea de una procesión comenzó a tomar forma en mi mente, aunque todavía me resistía a aceptarla como una posibilidad seria. Una tarde hablé con un hombre mayor que atendía una pequeña librería. Cuando mencioné la existencia de figuras repetidas en fotografías antiguas, dejó el libro que estaba acomodando y me observó fijamente. «No eres el primero», dijo. Después relató que su abuelo hablaba de una procesión que aparecía durante ciertas madrugadas. Según la tradición, siempre era precedida por el sonido de cadenas arrastrándose bajo tierra. Los participantes caminaban en silencio y nadie veía claramente sus rostros. El anciano aseguró que varias personas habían intentado seguirlos a lo largo de los años. Ninguna obtuvo respuestas satisfactorias. Aquella fue la tercera validación comunitaria. Lo más inquietante era que el relato coincidía exactamente con mis experiencias recientes. A pesar de todo, continué investigando. Quería pruebas concluyentes. Quería demostrar que existía una explicación racional. Una madrugada regresé al mismo sector donde había visto las siluetas. La ciudad estaba casi desierta. Una neblina ligera descendía entre los callejones. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido distante de transformadores eléctricos. Permanecí allí durante casi 1 hora sin que ocurriera nada. Comencé a sentirme ridículo. Justo cuando estaba guardando el equipo, escuché nuevamente las cadenas. Esta vez no eran ambiguas. El sonido avanzaba claramente bajo la calle, metal contra piedra, lento, constante, inconfundible. Era la segunda aparición del patrón inquietante, mucho más cercana que la primera y completamente identificable. Segundos después, aparecieron las figuras. Surgieron desde una curva del callejón como si siempre hubieran estado allí. Conté al menos 8. Caminaban lentamente. Ninguna emitía sonido alguno. La distancia entre nosotros era mínima, menos de 3 metros. Pude distinguir las telas oscuras, moviéndose apenas con el viento frío. Sentí un terror absoluto porque algo no encajaba. Escuchaba sus pasos sobre el empedrado,
pero la iluminación parecía atravesar partes de sus cuerpos de forma extraña. Levanté la cámara temblando. En el visor observé algo imposible. Donde deberían estar los rostros, solo había oscuridad. Retrocedí instintivamente. Aquello fue el segundo gran momento de terror. La lógica comenzaba a fallar frente a mis propios ojos. La procesión continuó avanzando. Yo permanecía paralizado contra una pared de piedra. El olor a humedad era intenso. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía dolor en el pecho. Ninguna figura reaccionó a mi presencia. Sin embargo, al mirar a través del lente noté que una de ellas parecía girar ligeramente la cabeza hacia mí. No pude ver una cara, solo una sombra profunda donde debería haber rasgos humanos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Entonces observé algo aún peor. Los reflejos de una ventana cercana mostraban detalles que no existían a simple vista. Allí, en el cristal, parecían distinguirse rostros extremadamente pálidos observándome directamente desde la fila. Tomé fotografías desesperadamente mientras las figuras desaparecían calle abajo. Cuando recuperé algo de control, regresé corriendo a mi habitación. Apenas cerré la puerta, revisé las imágenes. Varias estaban borrosas debido al movimiento de mis manos. Sin embargo, una fotografía destacaba entre todas. En el reflejo de una ventana podía verse claramente una fila de rostros. Sentí náuseas al ampliar la imagen. Había expresiones humanas. Había ojos. Había detalles suficientes para reconocer individuos. Y uno de aquellos rostros parecía extrañamente familiar. Seguí ampliando la fotografía mientras el miedo se transformaba en una sensación de horror creciente. Fue entonces cuando comprendí que acababa de encontrar algo que jamás debía haber visto. Seguí ampliando la imagen con las manos temblorosas mientras la luz azulada de la pantalla iluminaba la habitación. Afuera, Guanajuato permanecía en silencio. Los pocos sonidos que llegaban desde la calle parecían lejanos e irreales. El rostro que había encontrado en el reflejo no era una copia exacta del mío, pero tenía suficientes similitudes para provocarme un miedo difícil de describir. La forma de la mandíbula, la nariz y hasta la expresión parecían pertenecer a alguien emparentado conmigo. Durante varios minutos intenté convencerme de que se trataba de una ilusión creada por los píxeles y la sugestión. Sin embargo, mientras más observaba la fotografía, más evidente se volvía la semejanza. Aquella noche apenas dormí. Sentía que algo había cruzado una línea invisible y que, de alguna manera, la procesión ya no era un fenómeno distante. A la mañana siguiente salí a caminar para despejarme. El centro histórico estaba lleno de actividad. Turistas, comerciantes y estudiantes recorrían las calles sin imaginar lo que yo había visto horas antes. Traté de recuperar una sensación de normalidad observando escenas cotidianas. El aroma a café recién preparado escapaba de algunas cafeterías y el sol calentaba lentamente la piedra de los edificios antiguos. Aún así, la inquietud seguía presente. Cada reflejo en una ventana llamaba mi atención. Cada figura vestida de oscuro me hacía girar la cabeza. La amenaza había dejado de pertenecer exclusivamente a la madrugada. Ahora me acompañaba durante el día. Por primera vez, tuve la impresión de que aquello me observaba incluso cuando no estaba investigándolo. Decidí regresar al archivo histórico donde había encontrado fotografías antiguas. Llevé impresas varias imágenes recientes y las comparé con materiales de décadas anteriores. Durante horas examiné detalles minúsculos. Descubrí que ciertas figuras aparecían en posiciones muy similares a lo largo del tiempo. No eran idénticas, pero compartían características inquietantes. En varios reflejos surgían rostros que parecían repetirse. El encargado del archivo observó mi trabajo y permaneció callado durante un largo momento. Finalmente me confesó que algunos investigadores habían abandonado proyectos relacionados con aquellas apariciones. No porque hubieran demostrado algo paranormal, sino porque la obsesión terminaba afectándolos profundamente. Su advertencia sonó sincera. Aquella fue otra validación que reforzó la sensación de estar siguiendo un fenómeno conocido y temido por muchos. Esa misma tarde hablé con una mujer mayor que vivía cerca de una de las rutas donde aparecían las figuras. Su familia llevaba generaciones en la ciudad.
Cuando mencioné el sonido de cadenas arrastrándose bajo tierra, dejó de barrer la entrada de su casa y me observó con evidente incomodidad. Mi abuelo decía lo mismo, comentó en voz baja. Después relató que durante ciertas madrugadas algunas personas escuchaban el paso de una procesión imposible de localizar con precisión. Según ella, quienes intentaban seguirla terminaban viendo cosas que preferían no contar. No utilizó palabras sobrenaturales. Habló como alguien que repite una advertencia heredada durante décadas. Aquella fue la cuarta validación comunitaria, y también la más inquietante porque provenía de alguien que parecía creer completamente en lo que decía. Las semanas siguientes estuvieron dedicadas a reconstruir posibles recorridos de la procesión. Utilicé mapas coloniales, registros antiguos y referencias encontradas en documentos históricos. Poco a poco surgió un patrón. Varias apariciones coincidían con antiguas rutas religiosas utilizadas siglos atrás. Algunas conectaban templos, plazas y sectores donde antiguamente se realizaban actos públicos de penitencia. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Aún así, seguía buscando una explicación racional. Tal vez existía una tradición secreta preservada por generaciones. Tal vez grupos reducidos recorrían la ciudad durante la noche. Sin embargo, ninguna teoría explicaba por qué las figuras aparecían en fotografías tomadas mucho antes del nacimiento de quienes supuestamente participarían en esas actividades. Una noche decidí revisar nuevamente las imágenes ampliadas. Lo hice en una sala de computadoras de la universidad para utilizar mejor equipo. Mientras analizaba una fotografía tomada décadas atrás, descubrí algo perturbador. Uno de los rostros reflejados tenía características sorprendentemente similares al que había visto en mis propias imágenes. No era exactamente igual, pero parecía pertenecer a la misma persona envejecida o modificada por el tiempo. Continué buscando y encontré apariciones semejantes en fotografías separadas por años. La repetición era imposible de explicar. Sentí una presión creciente en el pecho. Por primera vez consideré abandonar la investigación. Sin embargo, la necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo resultó más fuerte que el miedo. El descubrimiento más inquietante ocurrió cuando un profesor especializado en historia colonial aceptó revisar mi material. Observó las fotografías durante varios minutos sin emitir comentarios. Finalmente señaló una imagen tomada en los años 70. Allí aparecía una figura reflejada en una vitrina. Después señaló otra fotografía mucho más reciente. El rostro era prácticamente idéntico. El profesor no intentó ofrecer explicaciones extraordinarias. Simplemente dijo que algunos patrones resultan difíciles de justificar estadísticamente. Antes de despedirse mencionó que ciertos relatos sobre procesiones penitentes existían desde el siglo XVIII. Aquellas referencias aparecían en documentos dispersos, siempre asociadas a encuentros nocturnos y a muertes ocurridas poco tiempo después. Su comentario quedó resonando en mi mente durante días. Continué saliendo por las noches, aunque cada vez con más cautela. La sensación de vigilancia se había intensificado. En ocasiones creía escuchar pasos detrás de mí, pero al girar no encontraba a nadie. Otras veces tenía la impresión de que alguien observaba desde balcones oscuros o ventanas cerradas. Mi cuerpo reaccionaba constantemente. Sudaba incluso cuando la temperatura descendía. Dormía pocas horas y despertaba sobresaltado por sonidos mínimos. Intentaba convencerme de que el estrés estaba afectando mi percepción. Era una explicación razonable. Sin embargo, había evidencias físicas acumulándose en mis archivos. Fotografías, testimonios y coincidencias demasiado precisas para ser descartadas fácilmente. El tercer momento de terror llegó cerca de un antiguo acceso subterráneo. Había salido a fotografiar una calle casi desierta cuando observé una figura inmóvil bajo un arco de piedra. Se encontraba a menos de 3 metros. Al principio pensé que era una persona común. La iluminación era escasa y la distancia corta. Cuando levanté la cámara noté que la ropa parecía pertenecer a otra época. El individuo permanecía completamente quieto. Intenté hablarle. No respondió. Entonces vi su reflejo en un cristal cercano. El reflejo mostraba un rostro mirando directamente hacia mí, pero al observar la figura real, solo distinguía oscuridad donde deberían estar los rasgos. Sentí un terror paralizante.
Cuando bajé la cámara por apenas un segundo, la figura había desaparecido. Aquella experiencia me dejó profundamente alterado. Pasé varios días evitando las zonas donde habían ocurrido los avistamientos. Pensé seriamente en abandonar Guanajuato. Sin embargo, algo seguía impulsándome a continuar. Tal vez era orgullo académico, tal vez simple obsesión. Mientras organizaba mis notas, descubrí referencias históricas a procesiones penitenciales realizadas durante periodos de epidemias y crisis religiosas. Algunos relatos mencionaban participantes encapuchados que ocultaban sus identidades. Otros describían recorridos nocturnos iluminados únicamente por velas. Aunque aquellos documentos no explicaban las apariciones modernas, sí demostraban que la imagen de una procesión silenciosa tenía raíces profundas en la historia local. Esa conexión entre realidad documentada y fenómeno inexplicable hacía todo aún más inquietante. Con el paso de los días desarrollé una teoría personal. No afirmaba que existieran fantasmas ni entidades sobrenaturales. Pensaba que tal vez ciertos elementos históricos, combinados con expectativas culturales y condiciones ambientales particulares, generaban experiencias colectivas difíciles de interpretar. Era una hipótesis imperfecta, pero me ayudaba a mantener cierta estabilidad mental. Sin embargo, cada nueva fotografía debilitaba esa explicación. Los rostros reflejados seguían apareciendo. Las coincidencias temporales continuaban acumulándose, y el sonido de cadenas regresaba una y otra vez a mis recuerdos. Había comenzado como una simple curiosidad académica. Ahora se había convertido en algo que afectaba mi manera de percibir la ciudad entera. La confrontación más intensa ocurrió durante una madrugada fría de noviembre. Había decidido realizar un último recorrido antes de regresar a mi ciudad. Caminaba por un sector poco transitado cuando escuché nuevamente el sonido metálico. Esta vez surgió con una claridad aterradora. Las cadenas parecían desplazarse justo debajo de mis pies. El eco avanzaba lentamente por el subsuelo. Entonces comprendí que estaba escuchando la tercera aparición del patrón. Ya no era un sonido lejano ni cercano. Estaba dentro de mi espacio personal. La vibración atravesaba el empedrado y llegaba directamente a mis piernas. Sentí cómo el estómago se contraía. Quise alejarme, pero mis piernas tardaron varios segundos en responder. El sonido se detuvo exactamente bajo el lugar donde me encontraba. El silencio posterior fue aún más perturbador. No se escuchaban vehículos, voces ni animales. Solo mi respiración acelerada. Entonces observé movimiento al final del callejón. Las figuras aparecieron nuevamente. Avanzaban en fila, lentamente, sin emitir ruido alguno. El aire se volvió más frío. Mis dedos comenzaron a entumecerse alrededor de la cámara. Intenté retroceder, pero descubrí algo imposible de explicar racionalmente. Las distancias parecían alteradas. Caminaba hacia atrás y aún así las figuras parecían acercarse demasiado rápido. La sensación de orientación que normalmente utilizamos para calcular espacios dejó de funcionar. Fue como si el entorno entero hubiera perdido coherencia por algunos segundos. El cuarto momento de terror ocurrió cuando la procesión pasó junto a mí. Las figuras se encontraban a menos de 3 metros. Podía escuchar el roce de las telas. Podía percibir un olor tenue parecido a humedad encerrada durante décadas. Ninguno de los penitentes levantó la cabeza. Sin embargo, en los reflejos de varias ventanas aparecían rostros observándome directamente. Sentí que las piernas dejaban de responder. Mi visión comenzó a estrecharse. Nunca había experimentado una reacción física tan intensa. Quería correr, pero mi cuerpo parecía atrapado entre el miedo y la incredulidad. Aquello duró apenas unos instantes. Sin embargo, esos segundos continúan siendo los más largos que he vivido. Logré tomar varias fotografías mientras la fila avanzaba. Cuando revisé rápidamente una de ellas, observé algo que me hizo olvidar el frío y el cansancio. Uno de los reflejos mostraba con claridad un rostro idéntico al mío. No parecido, no semejante, idéntico. La misma expresión, los mismos rasgos. Sentí una oleada de pánico tan intensa que casi dejé caer la cámara. Miré nuevamente hacia la procesión. Ninguna figura parecía diferente a las demás. Todas continuaban avanzando lentamente. Aún así, la imagen seguía allí. Era una evidencia imposible.
una prueba que no podía integrar dentro de ninguna explicación razonable. En ese momento comprendí que la investigación había superado cualquier límite que pudiera controlar. El quinto momento de terror llegó segundos después. Una de las figuras se detuvo. Fue la primera vez que observé una alteración clara en el comportamiento de la procesión. El penitente permaneció inmóvil mientras el resto continuaba avanzando. La distancia entre nosotros era mínima, menos de 3 metros. Mi respiración se volvió errática. La figura comenzó a girar lentamente hacia mí. No pude distinguir un rostro real, solo una oscuridad profunda bajo la capucha. Sin embargo, el reflejo de un escaparate mostraba algo distinto. Allí aparecía mi propia cara observándome desde la túnica. Sentí que la lógica se quebraba por completo. Mi mente buscó explicaciones desesperadamente y no encontró ninguna que resultara suficiente. Corrí sin mirar atrás. Atravesé calles, escaleras y plazas semivacías hasta llegar a una zona mejor iluminada. Permanecí varios minutos intentando recuperar el aliento. La ciudad parecía normal. Algunas personas caminaban a lo lejos. Un automóvil cruzó una avenida cercana. Todo lucía cotidiano. Sin embargo, cuando revisé las fotografías, descubrí que las imágenes seguían allí. No eran recuerdos distorsionados por el miedo. Existían archivos digitales que mostraban exactamente lo que había visto. Durante el resto de la noche permanecí encerrado en mi habitación. No pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía pensar en cadenas avanzando bajo el suelo. Cada reflejo parecía esconder algo observándome desde una distancia imposible de calcular. Al día siguiente preparé mis cosas para marcharme. Había decidido terminar la investigación. Sentía que continuar solo empeoraría mi estado emocional. Antes de partir realicé una última visita al archivo histórico. Quería dejar copias de algunas fotografías para futuras consultas. El encargado revisó brevemente el material. Cuando llegó a la imagen donde aparecía mi rostro reflejado, guardó silencio durante varios segundos. Luego levantó la vista y preguntó si realmente quería conservar esa fotografía. Su tono era completamente serio. Antes de despedirme pronunció una frase que todavía recuerdo. Todos los que encuentran su cara terminan regresando. No explicó qué significaba. Tampoco me dio oportunidad de preguntar. Durante los meses posteriores intenté retomar mi vida normal. Regresé a mis estudios y concluí otros proyectos. A simple vista parecía haber dejado atrás lo ocurrido en Guanajuato. Sin embargo, las secuelas permanecieron. Evitaba observar reflejos durante la noche. Dormía con dificultad. En ocasiones despertaba convencido de haber escuchado cadenas arrastrándose bajo el piso de mi departamento. Siempre encontraba explicaciones racionales: tuberías, vecinos o ruidos urbanos comunes. Aún así, la sensación de amenaza nunca desapareció completamente. Lo más perturbador era que seguía revisando las fotografías. Una parte de mí esperaba descubrir un error técnico que resolviera el misterio. Otra parte temía encontrar exactamente lo contrario. Años después, recibí un correo electrónico de un investigador que trabajaba con archivos fotográficos de Guanajuato. Había encontrado una imagen tomada recientemente durante una madrugada. Me contactó porque una figura reflejada le resultaba familiar. Cuando abrió el archivo adjunto, sentí un escalofrío inmediato. Allí estaba nuevamente la procesión. Las mismas túnicas, la misma formación silenciosa, y en uno de los reflejos aparecía un rostro que reconocí al instante. No era el mío. Era el del investigador que me había enviado el mensaje. Comprendí entonces que el fenómeno seguía activo, que continuaba apareciendo en nuevas fotografías, y que otras personas estaban recorriendo exactamente el mismo camino que yo había recorrido años atrás. Hoy todavía conservo aquellas imágenes guardadas en dispositivos que rara vez me atrevo a revisar. No sé qué era realmente la procesión de las ánimas. No puedo afirmar que se trate de fantasmas ni de algo sobrenatural. Tampoco puedo explicar las coincidencias, los testimonios o los rostros repetidos durante décadas. Lo único que sé es que las cadenas siempre aparecían antes y que los reflejos mostraban cosas imposibles de ver directamente. Desde entonces, evito caminar por callejones solitarios durante la madrugada, especialmente cuando escucho sonidos metálicos provenientes del subsuelo. Porque después de todo este tiempo, sigo teniendo la misma sensación inquietante.
Algún día volveré a ver mi rostro caminando entre ellos antes de que ellos vuelvan a verme a mí.